¿Qué tal el frío, hermanos? ¿Sí tiene frío? No los escucho, ya están congelados. Algo de frío, ¿verdad? Necesitamos frío también, un poquito de clima. Sí, pusimos atención a lo que cantamos. ¿Qué dice el último himno? Todo, Señor, todo, dice. Pronto quiero dejar pompas y ¿qué más? Y cosas vanas aquí. Dice, todo quiero dejar. Pero sí lo queremos dejar, hermanos. Porque mire, la palabra de Dios nos invita a que vivamos en santidad. Y vamos a ver el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versos del 1 al 10. Nínive, una ciudad poderosa, una ciudad de 120,000 hombres, una ciudad que fue construida por el bisnieto de Noé, ¿verdad? Pues cuando estaba en toda su gloria, Nínive, cuando estaba en toda su gloria, en todo su apogeo, recibió una llamada de parte de Dios. Dios tuvo que enviar al profeta Jonás a predicar a Nínive. Jonás capítulo 3, versos del 1 al 10. Nos ponemos de pie. Gracias a Dios, hermanos, porque pues ya estamos regresando a la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Ya nos estamos congregando. Bueno, dejamos un poquito, unos 2, 3 domingos de congregarnos, pero ya estamos de regreso. Y hoy tenemos 3 cultos. Es el primero, después a las 9:30 y después a las 11, 3 cultos. La idea es que podamos llenar los 3 cultos, los 3 servicios a nuestro Dios, hermanos. Ya es tiempo de buscar a Dios, de vivir para Dios. Entonces, Jonás capítulo 3, verso del 1 al 10. Yo leo el verso 1, usted el 2 y así hasta el verso 3 lo leemos todos juntos. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Sí está contento? ¿Sí está con energía aquí en la casa de Dios? Sí, o todavía venimos así. No, hermano, ya hay que despertar, hay que gozarnos, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, porque por tu misericordia estamos aquí, Dios. Y Padre, abre nuestros oídos, nuestro corazón, Padre, para que recibamos tu mensaje, Padre, tu advertencia, Padre, y que nos podamos arrepentir, Dios, para no experimentar tu juicio, tu ira, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a no buscar formas de justificarnos delante de ti, Dios, sino a reconocer nuestro pecado delante de ti y apartarnos de nuestro pecado, Dios. Y Padre, sigue
tratando con nosotros, con tu misericordia, Dios, con tu amor, Padre. Y Señor, que nos podamos volver a ti con todo nuestro corazón. Y Padre, háblanos el día de hoy, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cuál es el arrepentimiento que tú estás buscando en esta tu iglesia, Dios? Y Padre, que así como el pueblo de Nínive, que desde el más grande hasta el menor, Padre, se humillaron delante de ti, que así suceda en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Padre. Y Señor, yo me pongo en tus poderosas manos, Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso, Padre. Y Señor, yo quiero pedirte, Padre, que tomes control de mi ser y que seas tú, Padre, conmigo, que seas tú el que predique, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, se manifieste y nos constriña, Padre. Que nos duela la condición espiritual en que estamos en casa, Dios, y que nos podamos volver a ti, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos bien? Porque mire, podemos venir aquí a la casa de Dios. Podemos estar aquí cada domingo, cada culto y presentarnos delante de Dios. Fíjese bien, presentarnos el domingo aquí delante de Dios, presentarnos justos, presentarnos rectos, presentarnos en santidad. Pero allá afuera, ¿cómo estamos allá afuera? ¿Cómo está nuestra familia? Porque mira lo que dice el verso 9. El verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino. ¿Sabe qué es lo que está buscando Dios? Está buscando que nos arrepintamos de nuestro mal camino, pero que tengamos de verdad un arrepentimiento verdadero. No un arrepentimiento falso, no un arrepentimiento fingido, no un arrepentimiento momentáneo. Porque a veces tenemos un arrepentimiento momentáneo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, sí, venimos y le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos. Pero una vez que sanamos, una vez que somos restaurados, una vez que somos bendecidos por Dios, volvemos a nuestro mal camino. Había un pastor que fue invitado a pastorear una iglesia que estaba en crisis. Espiritualmente tenía muchos problemas. Espiritualmente la iglesia era un caos, era una iglesia moribunda. Ya eran pocos los fieles que se congregaban. Y el pastor, al ver la situación espiritual en que estaba la iglesia, oró a Dios y le dijo: Dios, dame sabiduría, Dios, dame sabiduría, Dios, para poder pastorear a esta iglesia rebelde. Y un día, como iluminado del cielo, el pastor fue de poste en poste por todo el pueblo, pegando un letrero fúnebre que decía: mañana domingo están todos invitados a nuestro culto para despedir a nuestra amada iglesia que hace tiempo ha muerto. La gente, cuando leía ese letrero fúnebre, se preguntaban: ¿quién habrá muerto? Y el día domingo, la gente, por curiosidad o por interés, fueron al templo. Mire, empezaron a llegar y a llegar. Ese día domingo, el templo estaba completamente lleno, como nunca antes había estado. Y la gente, de ellos muchos cristianos que ya no estaban, que se habían alejado, regresaron y llegaban y se sentaban en su lugar. Y enfrente del púlpito había un féretro con coronas y flores alrededor. Comenzó el programa, las alabanzas, las oraciones a Dios. El pastor predicó un mensaje y comenzó diciendo o predicando acerca de los inicios de la amada iglesia, de las luchas de la amada iglesia, de las glorias de la amada iglesia. Y al terminar su mensaje dijo: en este féretro están los restos de nuestra amada iglesia, y hoy nos hemos reunido para despedirla. Y quiero invitarles a que cada uno de ustedes pase
a darle el último adiós. Y la gente se miraba extrañada. Y comenzaron a pasar uno por uno al féretro. Pero dentro del féretro había un espejo que el pastor había colocado. Y cuando la gente se asomaba al féretro, se miraban a sí mismos. Y al mirarse a sí mismos, dentro de un féretro, muchos caían en arrepentimiento y le decían a Dios: Dios, perdóname porque no he sido fiel en todo este tiempo. Y muchos se reconciliaban con sus hermanos, y otros oraban a Dios y decían: Dios, Dios, perdónanos, Dios. Y mire, Dios comenzó una gloriosa restauración en esa amada iglesia. ¿Dios perdona? Sí. ¿Dios restaura? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro problema con Dios? ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no humillarnos ante Dios? ¿Por qué no venir en un verdadero arrepentimiento ante Dios? ¿Por qué no clamar ante Dios? ¿Por qué tener que vivir en malas condiciones? Mire, si nos arrepentimos de verdad, si tenemos un arrepentimiento verdadero, Dios perdonará nuestros pecados y comenzará una restauración gloriosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Dios lo puede hacer. El texto bíblico que leímos dice que Nínive iba a ser destruida. Nínive iba a experimentar el juicio de Dios. Ellos tenían 40 días para arrepentirse. Si en 40 días ellos no se arrepentían, la ciudad sería destruida. Todos iban a ser destruidos. Pero ellos se arrepintieron. El verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire, así es Dios. Dios te da una oportunidad de que te arrepientas. Dios le dijo a Jonás, al profeta Jonás, le dijo: Jonás, ve y predica a Nínive lo que yo te voy a decir. Y dice la Biblia que Jonás entró a la ciudad, a esa gran ciudad, a Nínive. ¿Y sabe cuál era la predicación de Jonás, del profeta Jonás? Era: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 39 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 38 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 20 días Nínive va a ser destruida. Dios les dio una oportunidad. Dios les envió un mensajero, porque así es Dios. Dios nos da una oportunidad. Dios, fíjate bien, Dios nos da un plazo para que nos arrepintamos, y Dios pide una respuesta. ¿Qué respondemos a Dios? Porque el tiempo se acaba. Dios nos da la oportunidad de que tengamos un verdadero arrepentimiento. Y el día que tengamos ese verdadero arrepentimiento, ese día Dios va a comenzar una restauración gloriosa en casa, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Mire, muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero sin arrepentimiento. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero sin un verdadero arrepentimiento. Y estamos diciéndole y pidiéndole y llorándole y clamándole a Dios: Dios, bendíceme, Dios, prospérame, Dios, restáurame. Y Dios dice: hijo, yo te puedo bendecir, yo te puedo restaurar, pero ¿dónde está tu verdadero arrepentimiento? Porque muchos, al salir de aquí, vamos a salir a nuestra vida vieja. Vamos a seguir en el pecado, vamos a seguir en nuestros malos caminos. Dios perdona y restaura solo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Mire, hoy vamos a ver el arrepentimiento que Dios quiere. En primer lugar, Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere restaurarnos.
Pero necesitamos un arrepentimiento tipo Nínive. Necesitamos un arrepentimiento tipo Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era el primer imperio mundial. Era la nación más poderosa de aquella época. Y Nínive era inconquistable. Sus murallas de altura medían 30 metros. Imagínense unas murallas 30 metros de alto, como 10 pisos. Y de ancho medían 30 metros, 15 metros de ancho. Humanamente, Nínive era inconquistable, pero había un mensajero de Dios con un mensaje de Dios que decía: Nínive va a ser destruida de aquí a 40 días. Nínive va a ser destruida. No importa qué tan poderosos seamos, si no hay un verdadero arrepentimiento, vamos a experimentar el juicio de Dios. Mire, el juicio de Dios ha venido sobre naciones poderosas. Vino sobre Egipto, la nación más poderosa de su época. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. El juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra, 2 ciudades pecadoras que no se quisieron arrepentir. El juicio de Dios vino sobre Babilonia. Vino sobre Grecia, vino sobre los romanos, y el juicio de Dios está viniendo sobre este mundo pecaminoso porque no nos queremos arrepentir. Creemos que podemos salirnos con las nuestras. No importa qué tan poderosos seamos, si no hay un verdadero arrepentimiento, podemos llegar a quedar en la ruina. Mira el verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se puede imaginar ese gran arrepentimiento tipo Nínive? Porque la Biblia dice que eran 120,000 personas en aquella gran metrópolis, en aquella gran ciudad. 120,000 personas en ayuno, 120,000 personas en cilicio, 120,000 personas desde el más grande hasta el menor, arrepintiéndose, clamándole a Dios, creyéndole a Dios. Ese es el arrepentimiento que necesitamos, donde en casa desde el mayor hasta el menor busquemos a Dios. ¿Ha notado que nuestros hijos pequeños son más renuentes a las cosas de Dios que en tiempos pasados? ¿Ha notado que nuestra juventud es más rebelde a las cosas de Dios? ¿Ha notado que tenemos hombres y mujeres más rebeldes a Dios? ¿Cómo estamos en casa? Si estamos buscando a Dios desde el mayor hasta el menor, dígame, ¿por qué nuestros hijos no están en los caminos de Dios? ¿Por qué nuestros hijos se han revelado a Dios? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Cuándo vamos a tener ese arrepentimiento tipo Nínive, donde en casa, todos en casa, nos postremos ante Dios, adoremos a Dios, clamemos a Dios, le creyamos a Dios? ¿Cuándo? Dice el versículo 5: y los hombres de Nínive le creyeron a Dios, no al profeta Jonás, sino que le creyeron a Dios. Ellos pudieran haber dicho: ¿y cómo Nínive va a ser destruida? Miren nuestras murallas, miren nuestro ejército, no hay forma humana de que seamos conquistados. Además, solamente tuvieron un predicador, solamente tuvieron una advertencia: Nínive va a ser destruida. Y ellos creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. ¿Saben lo que es el cilicio? El cilicio es ropa fabricada con pelo de cabra, tosca. Es decir, ellos proclamaron ayuno, es decir, ellos afligieron su alma.
A ellos les dolió la condición espiritual en que estaban. Ellos dijeron: no podemos seguir así. Tiene que haber dolor en nuestro corazón. Hay pesar en nuestra alma. Proclamemos ayuno, porque el ayuno es eso. El ayuno no solamente es abstenernos de alimentos, sino es afligir nuestra alma por la condición espiritual en que estamos. Decir: caray, estamos mal delante de Dios. Ellos sabían que habían pecado. Ellos sabían que se habían apartado de Dios. Y también dice el versículo que se vistieron de cilicio, se despojaron de sus ropas finas y se pusieron ropas toscas en señal de arrepentimiento. ¿Cuáles son tus señales de que hay un verdadero arrepentimiento? De que sí le estamos creyendo a Dios, de que sí hay un verdadero cambio en nuestra familia, de que sí hay un verdadero cambio en nuestra vida. Ante la predicación del juicio de Dios, humíllate. Ante la predicación del juicio de Dios, humillémonos. Durante la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Ypres, así se llamó la batalla de Ypres, porque enfrentó a los ingleses contra los alemanes. Y ahí estaba esa batalla de Ypres. Y un soldado corpulento, pelirrojo, en medio de una lluvia de balas y una ráfaga de ametralladoras, él andaba muy tranquilo allí en medio de todo el tiroteo, a la vista del enemigo. Hasta se detenía a limpiar el lodo que había en sus botas. Y el médico de guerra, Charles Moran, le preguntó al sargento: sargento, ¿y ese soldado corpulento, a poco tiene un valor extremo o tiene simple desprecio a la vida? Y el sargento le respondió: no, dice, aquel soldado corpulento está sordo, por eso no escucha las balas ni las bombas, ni intuye el peligro. ¿Cómo estamos ante las advertencias de Dios? Porque hay gente que no quiere escuchar las advertencias de Dios. Hay gente que quiere tener oídos sordos para no oír las advertencias de Dios y no intuyen el peligro. Mira, mucha gente, muchos cristianos andan en pecado, se han apartado del bien, andan en un camino de perdición, pero sabe que no intuyen el peligro. Dicen: no nos va a pasar nada, estamos bien, y no ven el peligro que está pasando a nuestro alrededor, no ven el peligro que los puede alcanzar, no ven que el juicio de Dios ya se ha decretado. El juicio de Dios es inminente. Dios cumple con avisarte. Dios te ha dado un aviso y Dios quiere una respuesta. ¿Qué respondes? ¿Qué respondemos al juicio de Dios? Mire, no busque formas de evadir a Dios. No busque formas de cómo justificarnos delante de Dios. Necesitamos un arrepentimiento tipo Nínive, donde es mayor hasta el menor. Señor, aquí estamos. Y entonces, solo entonces, nuestra familia podrá ser restaurada. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento tipo Nínive no es cuánto usted llora, sino cuándo nos volvemos a Dios. El verdadero arrepentimiento tipo Nínive no es cuánto lloramos, sino cuándo nos volvemos a Dios. Nos podemos pasar toda la vida llorando, pero si nuestras lágrimas son falsas, si no nos volvemos a Dios, esas lágrimas que usted y yo podemos derramar de nada sirven. Son falsas. Podemos llorar y llorar y llorar, pero si no cambiamos,
Nuestras lágrimas son falsas. ¿Ha escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? Mi abuela decía, no, ese es lágrimas de cocodrilo. Y yo me quedaba, ¿qué será lágrimas de cocodrilo? Bueno, pues el cocodrilo se pasa la vida llorando. Él sí, o sea, literalmente el cocodrilo llora toda su vida. Llora por todo. Llora cuando está dentro del agua. Llora cuando está fuera del agua. Incluso llora o derrama lágrimas cuando está devorando a su presa. Pero ¿sabe que el cocodrilo no tiene ningún arrepentimiento? ¿Sabe que sus lágrimas son falsas? ¿Sabe que el cocodrilo no llora porque tiene pesar por la presa que está devorando? La ciencia revela que el cocodrilo llora porque las glándulas salivales y las glándulas lagrimales están muy cercas. Y cuando mastica, se activan y empieza a lagrimear. Y a lagrimear. Así hay gente. Se quiere pasar la vida llorando. Hay cristianos que lloran por todo. Lloran porque les va mal. Lloran por la situación en que están viviendo. Incluso hay quienes lloran por su pecado. Pero si no hay un cambio de vida, si no se vuelven a Dios, sus lágrimas son falsas. Y hay gente que dice, ahora sí voy a cambiar. Pero no cambian. Ahora sí ya voy a buscar a Dios. Pero no se vuelven a Dios. El verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio de vida. Es cuando hay un cambio en mis acciones. Es cuando hay un cambio en mi actitud. El verdadero arrepentimiento es cuando busco a Dios. Sí, puedo llorar, sí. Pero esas lágrimas tienen que ser verdaderas. Tengo que volverme de mi mal camino. Mire, vea el verdadero arrepentimiento aquí en el verso 6 y verso 8. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Ahí está. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey no dijo: ahora sí me voy a cambiar. El rey ni siquiera se pasó la vida llorando, pero se levantó de su silla, proclamó ayuno, se vistió de cilicio y dijo a su pueblo: clamen a Dios y conviértanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Mire, ellos sabían de qué arrepentirse. Ellos sabían: vuélvanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabe qué es rapiña? Robo, despojo al que se duerme. Por eso el dicho: el camarón que se duerme se lo lleva otro más vivo, otro más despierto, otro que no se... mire, rapiña que hay en sus manos es despojar a alguien de sus pertenencias, a alguien débil, a alguien que no se defiende. Es robarlo, es ultrajarlo.
¿Cuánta rapiña hay en nuestras manos? No hubo ni una lágrima aquí en el pueblo de Nínive. Lo que sí hubo fue un verdadero arrepentimiento. Dice el verso que el rey, fíjese bien, el rey se levantó de su silla. ¿Sabe qué significa eso? Que renunció a su ego, renunció a su soberbia, renunció y dejó de creerse el todopoderoso. Y también dice que se despojó de su vestido. ¿Sabe qué significa despojarse de su vestido? Significa apartarse de sus pecados, apartarse del viejo hombre. Me voy a despojar del viejo hombre. Me voy a despojar de estas ropas inmundas. Me voy a despojar de mis prácticas pecaminosas. Y también dice que se cubrió de silicio. Silicio es esa ropa negra hecha de cabras. Eso significa que se humilló y se sentó sobre cenizas. Eso significa que sintió contrición por su pecado. Hizo proclamar ayuno, afligieron su alma por el pecado. Y él dijo: clamen a Dios, pidan perdón a Dios, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña. No busques formas de justificarte delante de Dios. No busques formas de cómo justificarnos delante de Dios. Mire, aquí hubo un verdadero arrepentimiento. Y las lágrimas, no hubo lágrimas, pero hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe cuál es nuestra gran tragedia? Nuestra gran tragedia es que confundimos remordimiento con arrepentimiento. Confundimos emocionalismo con espiritualidad. Por eso hoy tenemos mucho emocionalismo y poco arrepentimiento. Hoy tenemos muchas lágrimas y poco arrepentimiento. Hoy tenemos mucho pesar y poco arrepentimiento. Y a veces, mira cuánto lloró. Lloró. Pero ¿sabe que mucha gente llora para desahogarse? Mucha gente llora para que la gente lo vea. Hay personas que cambian de look por fuera, pero no por dentro. Siguen siendo las mismas, nada más que en diferente envase, como las víboras. Las víboras cambian de piel cada 15 días. Pero siguen siendo víboras. El verdadero arrepentimiento es cuando cambio de vida. El verdadero arrepentimiento es cuando dejo mi pecado. El verdadero arrepentimiento es cuando dejo mi pecado y busco a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento que Dios quiere de ti y quiere de mí. En tercer lugar, Dios quiere bendecirte. Y tanta tragedia puede ser evitada si tan solo nos volviéramos a Dios. Fíjese bien, tanta tragedia puede ser evitada si tan solo nos volviéramos a Dios. Así de sencillo. El verso 10 dice: Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nínive consiguió un final diferente, porque se arrepintieron.
Y vio Dios lo que hicieron. Proclamaron ayuno. Se despojaron de sus ropas. Se sentaron en cenizas. Se apartaron de sus malos caminos. Y Dios los perdonó. Tanta tragedia puede ser evitada si tan solo nos arrepintiéramos. Quiero terminar con esta historia. Había dos hombres, eran amigos, iban cruzando un barrio muy humilde de una ciudad. Uno de ellos era peluquero, el otro era cristiano. Y cuando iban por ese barrio humilde, pues miraron mucha tragedia, mucha pobreza, mucha maldad, prostitución, niños abandonados. Y el peluquero le dice a su amigo cristiano: Dios no existe. Y su amigo el cristiano le dice: ¿por qué dices eso? Y el peluquero dice: porque si Dios existiera, no había tanta pobreza, ni tanta miseria, ni tanto dolor en la humanidad. Y el cristiano le respondió: los peluqueros tampoco existen. Y el peluquero se le paró enfrente y le dijo: detente, ¿cómo puedes decir que los peluqueros no existen? ¿Y yo qué? Y el cristiano le dijo: si los peluqueros existieran, ¿por qué allá hay tanta gente con el cabello largo, con el cabello desasiado? Y el peluquero le dijo: ellos están así porque no vienen a mí. Y el cristiano le respondió: Dios sí existe. Y si hay tanta tragedia en la humanidad, es porque no nos queremos volver a Dios. La solución es sencilla. A nuestros pesares, a nuestros males, a nuestras tragedias, el remedio es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué experimentar el juicio de Dios? ¿O por qué esperar hasta que algo malo acontezca? Hasta que tenga un problema para buscar a Dios. A los hijos los dejamos celular, que se la pasen horas y horas en el celular, horas y horas en los juegos. A nuestros jóvenes les dejamos que salgan de noche, les damos las llaves, les dejamos el carro, les damos dinero. Decía una persona que tiene un bar: bueno, que esos de San Lorenzo tienen mucho dinero. Y decían: ¿por qué? Y dice: porque el bar está lleno de puros jóvenes de allí. Y son nuestros jóvenes. ¿Por qué si les damos todo, tanta libertad, los estamos exponiendo al peligro? Como diciendo: hijo, ve, aviéntate al barranco. ¿Por qué no hablar con ellos? ¿Por qué no arrodillarnos junto con ellos y decirles: hijos, hijas, vamos a pedirle perdón a Dios? Y créeme que Dios restaurará nuestras familias y nuestra iglesia. Padre, Señor, perdónanos, Padre, porque nos tenemos que arrepentir delante de ti, hasta de nuestros propios arrepentimientos falsos, Dios. Padre, contrístenos, que nos duela en lo más profundo de nuestra alma, nuestra condición espiritual, Dios. Sigan orando. Puedes clamar por tu familia allí donde estás.
por tus hijos, por tus hijas. Allí clama a Dios por tus hijos, por tu familia. Y toma la decisión de hablar con tu familia. Dice el pasaje bíblico que ellos proclamaron ayuno. Ellos anunciaron un arrepentimiento. Puedes juntar a tu familia y decirle: familia, es tiempo de un verdadero arrepentimiento. Padre, gracias porque tú nos has dado tiempo, Padre, para un verdadero arrepentimiento, Dios. Ayúdanos a hablar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, Dios, y poder arrodillarnos delante de ti, Dios, en un verdadero arrepentimiento, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.